Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. ¿Qué clase de síndrome del hermano mayor es este? Tierra, ruinas de la ciudad Z. Zombieman, ya completamente reconstruido, encontró un trozo de tela desgarrada para envolverse la cintura. Se puso en cuclillas sobre un montón de escombros, contemplando la carnicería con una expresión de pura exasperación mientras fumaba un cigarrillo. Mientras observaba la fila de héroes de clase S que tenía delante, su dolor de cabeza empeoró. ¡Qué desastre! ¿Cómo es que todos acabaron tumbados así? Tras el ataque de Solar Sperm, todos los héroes de clase S presentes en el campo de batalla sufrieron heridas catastróficas. La mayoría quedaron completamente incapacitados. Irónicamente, Zombieman, que había sido el primero en sufrir la vaporización total de la parte superior de su cuerpo, era el único héroe de clase S que seguía en pie, gracias a su biología regenerativa especializada. Un montón de colillas yacía a sus pies. Era evidente que había fumado varios paquetes mientras esperaba a que se disipara el polvo. Zombieman se rascó la cabeza y miró su teléfono. No tenía señal. Chasqueó la lengua con fastidio. ¿Por qué el servicio es tan malo? La energía residual de los diversos combatientes de nivel divino seguía perturbando la atmósfera local. Además, el choque entre King y God en la atmósfera superior había destruido accidentalmente varios satélites orbitales. La ciudad Z era actualmente un agujero negro en las comunicaciones. Cualquier mensaje saliente tenía dificultades para sortear la interferencia. Zombieman tuvo que volver a marcar docenas de veces antes de finalmente lograr una débil conexión con la asociación de héroes. Dio órdenes para el despliegue masivo de equipos de evacuación médica antes de dirigir su atención a sus compañeros caídos. Tornado del terror, Tatsumaki. Sobrecarga psíquica. Se encontraba en coma profundo, sufriendo traumatismos internos y una hemorragia masiva. Super-Alloy Darksine. Su estado era particularmente patético. Sus orgullosos y enormes músculos estaban destrozados y empapados en sangre. Grietas se extendían por su cuerpo como una muñeca de porcelana rota. Lo más impactante, su piel negra seguía brillando con un resplandor intenso incluso mientras yacía allí, maltrecho, su cuerpo intentando una lenta y natural recuperación. Flash y Flash. Completamente inconsciente y al borde de la muerte. Su respiración era tan superficial que casi no existía. Colmillo plateado, bang. Después de recibir un fuerte golpe de esperma solar, el viejo maestro quedó inconsciente, su cuerpo incapaz de sostener la lucha. Samurái atómico. Un solo puñetazo casi lo convirtió en una rosquilla humana. Si no hubiera logrado interceptar el golpe con su espada en el último milisegundo, habría sido vaporizado. Yacía entre las ruinas, gravemente herido. Dios cerdo. Heridas relativamente leves. En ese momento estaba reponiendo sus reservas nutricionales ingiriendo enormes cantidades de bocadillos. Zombieman no tenía ni idea de dónde sacaba comida el hombre en una ciudad plagada de cráteres, pero mientras estuviera bien, no importaba. Prisionero de Puri Puri. El ojo de Zombieman se crispó al mirar al prisionero. A pesar de estar cubierto de sangre y profundamente inconsciente, el rostro del prisionero mostraba una expresión tímida y sonrojada mientras se acurrucaba en una delicada posición fetal. Zombieman apartó la mirada rápidamente. Luego estaba Tank Top Master. Zombieman se quedó mirando al enano musculoso de 1,20 m de altura que yacía en la tierra. Recordaba vagamente haber oído hablar de un método específico de primeros auxilios para este héroe en particular.
Recordando las instrucciones, Zombieman dio un paso al frente. Se agachó, pellizcó la correa de la camiseta azul de Tank Top Master, tiró de ella hacia atrás y la soltó. Plan. Plan. La goma elástica volvió a su posición original con un sonido resonante y gomoso. Ocurrió un milagro. Las heridas de Tank Top Master comenzaron a cicatrizar a un ritmo visible. En un instante, sus heridas se cerraron, sus huesos fracturados se recompusieron y la piel nueva creció sobre las cicatrices. Pero el coste era obvio. Zombieman miró al héroe, que ahora apenas medía 1 metro de altura, y se frotó la nariz con incomodidad. Bueno, está vivo. Lo entenderá. Probablemente. En cuanto a Watchdog Man, Zombieman escupió la colilla y encendió otra. Entre el humo que se elevaba, observó a la criatura blanca y peluda sentada a 4 patas, rascándose la oreja con una pata trasera. El hombre vigilante había sufrido muy pocos daños. O mejor dicho, era así de fuerte. Durante todo el suceso, apenas había sido tocado. Solo estaba exhausto y un poco cubierto de polvo. La mirada de Zombieman se desvió hacia un niño pequeño que yacía boca arriba. Los diversos artilugios mecánicos del niño emperador habían quedado reducidos a chatarra. Por suerte, el niño resultó ileso. Al parecer, el monstruo envuelto en llamas no tenía intención de matar a un niño. Un pequeño consuelo en medio de semejante desastre. Pero cuando vio al tipo tendido junto al niño emperador, Zombieman sintió verdadera lástima. ¿Es posible solucionar eso? Riveknight había sido partido por la mitad. Un golpe casual de Solar Sperm había detonado por completo su chasis inferior. Solo su enorme ojo mecánico escarlata seguía girando lentamente. Su vocoder emitía chispas, intentando procesar el habla, pero no salía ningún sonido. El hardware estaba demasiado dañado como para emitir siquiera estática. De repente, Zombieman frunció el ceño. Se dio cuenta de algo. Espera. ¿Dónde está Metal Bat? Recorrió con la mirada el perímetro y divisó un rastro de gotas de sangre que se alejaba del centro de las ruinas y se extendía a lo lejos. Maldita sea, ¿ese niño está intentando hacerse el duro otra vez? La expresión de Zombieman se ensombreció. Sabía que para un chico de 16 años como Metal Bat, el orgullo lo era todo. Probablemente el muchacho se estaba esforzando al máximo para demostrar algo, incluso cuando estaba claramente al límite. Tras confirmar que los demás héroes estaban estables por el momento, Zombieman echó a correr, siguiendo el rastro de sangre. Corrió a toda velocidad entre las ruinas, esquivando edificios derruidos y montañas de escombros, con la mirada fija en las manchas carmesí del suelo. En una carretera destrozada e irreconocible, Zombieman finalmente los alcanzó. Metal Bat estaba de espaldas a él. Se balanceaba violentamente, apoyándose pesadamente en un bate doblado y casi partido en dos. Arrastraba una pierna, obligándose a avanzar paso a paso, con una agonía constante. Con cada paso, la sangre goteaba de su barbilla sobre el asfalto. Su camisa roja ahora era de un carmesí intenso y empapado. Oye. Matorral de metal. Para. Estás gravemente herido. Te voy a llevar para que te atiendan. Zombieman gritó mientras corría, pero Metal Bat no se dio la vuelta. Simplemente siguió cojeando hacia adelante como si intentara llegar al borde del mundo. Algo anda mal. Zombieman se abalanzó hacia adelante y agarró a Metal Bat por el hombro, obligándolo a detenerse. Dio la vuelta hasta el frente, dispuesto a regañar al niño, pero se quedó paralizado. Desde la perspectiva de Zombieman, los ojos de Metal Bat estaban completamente en blanco. La sangre brotaba a borbotones de una herida en el cuero cabelludo y sus músculos temblaban. El chico estaba inconsciente. Esto es, basándose en su amplia experiencia con la muerte, Zombieman sabía con certeza que Metal Bat había perdido el conocimiento hacía mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que aún se mueve? Entonces, Zombieman notó que los labios de Metal Bat se movían. Murmuraba algo en un susurro débil y ronco. Zombieman se inclinó hacia mí. Las palabras eran como un delirio onírico, apenas audibles por encima del viento. El concurso de piano de Zenko, no se lo puede perder, se va a enfadar muchísimo, espera, ¿qué? Los ojos de Zombieman se abrieron de par en par. No podía creer lo que oía. ¿Me estás diciendo que estás aguantando una lesión mortal, actuando por puro instinto después de perder el conocimiento, todo porque no quieres perderte el recital de piano de tu hermana? ¿Qué clase de siscon definitivo eres? Capítulo 168. Resuelto tan rápido. La fuerza de Metal Bat aumentó repentinamente. Con un violento tirón, apartó la mano de Zombieman.
Los murmullos que habían sonado como un delirio onírico se convirtieron en un rugido ensordecedor. Tengo que irme, tengo que ver el recital de piano de Zenko. Zombieman fue tomado por sorpresa y retrocedió tambaleándose, con una expresión de resignación cansada en su pálido rostro. Déjalo ya y mantén la calma. Levantó su enorme pistola personalizada y golpeó con fuerza la pesada empuñadura de metal contra la nuca de Metal Bat. Ruido sordo. Con el nítido sonido del impacto, la cabeza de Metal Bat se ladeó hacia adelante y se desplomó. Solo una leve y superficial respiración demostró que aún seguía con vida. El cuerpo de Metal Bat había llegado a su límite absoluto hacía mucho tiempo. Solo su obsesión con la competencia de su hermana lo impulsaba a seguir adelante. El ataque de Zombieman fue simplemente la gota que colmó el vaso y provocó que el exhausto organismo del chico finalmente colapsara. Al menos por fin se ha callado. Zombieman se inclinó, cargó al inconsciente Metal Bat sobre su espalda y comenzó a correr hacia el centro del campo de batalla. Incluso con un adolescente de 45 kilos sobre sus hombros, su velocidad superaba con creces la de cualquier velocista olímpico. Recorrió 100 metros en cuestión de segundos. Si bien la fuerza física bruta de Zombieman se consideraba baja para los estándares de la clase S, esto solo se comparaba con la de monstruos como Darkseid. En realidad, su cuerpo estaba endurecido más allá de los límites humanos. Podía doblar barras de acero con sus propias manos. En la clase A, sus estadísticas físicas habrían sido de primera categoría, por no hablar de su resistencia ilimitada. Minutos después, llegó a la improvisada sala. Dejó a Metal Bat en el extremo derecho de la fila de héroes de clase S caídos y se secó una gota de sudor de la frente. Al contemplar a los 10 héroes de clase S tendidos en el suelo, Zombieman sintió una extraña sensación de absurdo. ¿Por qué tengo la sensación de que estoy intentando coleccionarlos todos? Justo en ese instante, un rayo de luz carmesí descendió del cielo. Aterrizó tan ligero como una pluma, sin siquiera levantar una mota de polvo. La figura de King emergió del interior del aura. Ya había desactivado la puerta de la muerte, recuperando su imponente aspecto habitual al aterrizar en la tierra. Agitó la mano y disolvió el escudo de aura. Garou, que había estado dando vueltas dentro de la esfera como una ardilla frenética, finalmente quedó libre. Cayó al suelo con un golpe seco y húmedo. En el momento en que aterrizó, Garou ni siquiera miró a su alrededor. Se puso a gatas y comenzó a vomitar violentamente. Blegerk. Fue como estar atrapado en una centrifugadora a alta velocidad durante 1000 vueltas, urk. Garou parecía completamente agotado, con el estómago revuelto por la desorientación. Zombieman miró a Garou, entrecerrando los ojos con recelo. ¿Quién es este chico? Me resulta familiar. El primer instinto de Zombieman fue ponerse en guardia. Allí yacían 10 héroes de clase S lisiados. Cualquier entidad mínimamente fuerte podría masacrarlos a todos en segundos. Pero entonces recordó que King lo había traído de vuelta. Si King confiaba en él, no había motivo para preocuparse. Al fin y al cabo, si no hubiera sido por King, todos habrían sido aniquilados en el instante en que apareció el monstruo envuelto en llamas, Solar Sperm. Al pensar en las dos entidades aterradoras, el cerebro detrás de todo y el monstruo dorado que había desmantelado la clase S, el corazón de Zombieman latía con fuerza por la ansiedad. Señor King, esos dos monstruos, no te preocupes. Ya nos hemos encargado de ellos. Saitama y yo acabamos con ellos. Resuelto, ya. Zombieman se quedó paralizado. Había supuesto que King simplemente los había ahuyentado o los había entretenido. Eran seres capaces de aniquilar a toda la clase S en un instante. Desde el momento en que King apareció para salvarlos hasta el momento en que regresó del vacío, apenas habían transcurrido 30 minutos. En ese momento, la comprensión que Zombieman tenía del nivel de poder de King sufrió un cambio radical. Podemos hablar de los detalles más tarde, dijo King, al notar la increíblemente débil señal de vida de los 10 héroes en el suelo. Frunció el ceño profundamente. Están en estado crítico. Ha pasado todo este tiempo, ¿por qué la Asociación de Héroes aún no ha enviado un equipo de evacuación médica? Capítulo 169. ¿Qué me hiciste? Al oír la confusión de King, Zombieman dejó escapar una risa cansada y amarga. Señor King, tal vez no lo sepa, pero la señal en toda esta región está prácticamente muerta. Tuve que volver a marcar docenas de veces solo para poder comunicarme con la Asociación de Héroes. Los equipos de rescate están en camino, pero tardarán un tiempo. Veo, King echó un vistazo a los únicos 3 héroes de clase S que aún podían moverse. Un destello de respeto cruzó por sus ojos.
Los héroes de clase S presentes eran todos individuos poderosos, pero estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para proteger a la humanidad. Ese espíritu era verdaderamente admirable. Todos habéis trabajado mucho. La voz grave y barítona de King retumbó cerca del oído de Zombieman. El detective se quedó paralizado a mitad de la calada. El cigarrillo que colgaba de sus labios cayó al suelo, provocando unas chispas. Una oleada de calidez recorrió el corazón de Zombieman. Sonrió, con sus ojos rojos fijos en el hombre que acababa de salvar al mundo. Señor King, usted es un hombre de inmenso encanto. A ojos de Zombieman, un héroe como King, que poseía un poder casi divino a la vez que sentía una profunda empatía por la gente, era una especie en extinción. No era un humano normal. Era un experimento inmortal que había escapado de la casa de la evolución, un auténtico monstruo humanoide. Por ello, Zombieman tenía en la más alta estima a aquellos con un carácter noble. Sus palabras pretendían ser la máxima validación del carácter de King. Sin embargo, al oír esto, la expresión de King se tornó ligeramente forzada. Eso, suena un poco ambiguo, da igual. Seguro que no lo decía con esa intención. Estos héroes de clase S acababan de arriesgar sus vidas para salvar la Tierra. King sentía que no debía malinterpretar sus palabras con mala intención. Justo cuando King estaba a punto de responder, Zombieman volvió a hablar. Encendió un cigarrillo nuevo, con una sonrisa tan cálida como una brisa primaveral. Amable, dominante y poderoso, si fuera mujer, tal vez me habría enamorado de usted, señor King. Rey. ¿Qué demonios te pasa? Charlaron unos minutos más, intercambiando principalmente información sobre lo que había sucedido en sus respectivos campos de batalla. De repente, King notó que las señales vitales de varios héroes caídos comenzaban a desvanecerse aún más. Hizo un gesto con la mano para dar por terminada la conversación. Dio un paso al frente y se agachó frente a Tatsumaki. Mirando a la pequeña y quebrantada muchacha, le puso la mano en la frente. Dada la situación en la ciudad Z, los paramédicos tardarán un rato en llegar. Yo me encargaré de la estabilización. Mientras hablaba, la palma de King comenzó a brillar con una luz carmesí intensa. Un aura llena de vitalidad brotó de su mano, fluyendo constantemente hacia el cuerpo de Tatsumaki. Zombieman, que observaba desde un lado, quedó atónito. Como alguien que moría y resucitaba para ganarse la vida, Zombieman tenía una percepción extraordinaria de la fuerza vital. Inmediatamente notó que, en el momento en que apareció la luz roja, la respiración de Tatsumaki se estabilizó y su estado comenzó a mejorar. El señor King incluso conoce las artes curativas. ¡Qué hombre tan misterioso! ¿Cuántos secretos escondes? Ignorando la mirada inquisitiva de Zombieman, King se centró por completo en el estado de Tatsumaki, proyectando su voluntad en su cuerpo. El traumatismo cerebral es significativo, consecuencia de una sobrecarga psíquica. El cuerpo está prácticamente bien, solo presenta heridas superficiales, pero su complexión frágil no pudo soportar tanta pérdida de sangre. Tras un examen diagnóstico completo, King comenzó el tratamiento. Su aura recorrió su cuerpo, inundando cada vez más su vitalidad. Los tejidos desgarrados de Tatsumaki comenzaron a cicatrizar, y la expresión de dolor y tensión en su rostro, provocada por la angustiosa retroalimentación mental, empezó a relajarse. El tratamiento duró aproximadamente un minuto. La respiración de Tatsumaki era ahora profunda y constante. Su rostro, de una exquisitez singular, estaba sereno. Las líneas de agonía finalmente se habían desvanecido. Listo. Pronto despertará. He curado el daño físico. Sin embargo, la vida está llena de imprevistos. King no esperaba que su recuperación fuera tan rápida. O mejor dicho, Tatsumaki ya estaba a punto de despertar, mantenida inconsciente únicamente por el agotamiento extremo de su mente. Mientras King seguía agachado sobre ella, con la mano en su cabeza, inclinándose para comprobar si había alguna secuela residual, efectos posteriores, en su sistema nervioso, los dedos de cierta niña de pelo verde se crisparon. Luego, poco a poco, recuperó la consciencia. Sus largas pestañas revolotearon y sus ojos color esmeralda se abrieron. Tatsumaki se sentía como si estuviera sumergida en un manantial de aguas termales. Se sentía cómoda y segura. ¿Qué está pasando? Morí y fui al cielo. ¿Qué le pasó a ese monstruo envuelto en llamas doradas? Durante la batalla anterior, Tatsumaki se desmayó antes de que llegara King. No tenía ni idea de que él había salvado el día. Espera, ¿por qué siento como si tuviera algo presionando contra mi frente? Como acababa de despertarse, su mente aún estaba confusa.
Instintivamente intentó sacudirse lo que fuera que le tocaba la cabeza. Kim notó el movimiento y pensó que algo andaba mal. ¿Está sufriendo una convulsión? ¿Se está repitiendo la reacción psíquica? Pensando esto, Kim se inclinó aún más, volcando en ella toda su fuerza de voluntad para encontrar la raíz del problema. Tatsumaki negó con la cabeza 2 veces, se dio cuenta de que no podía librarse de la presión y frunció el ceño. ¿Qué es? Abrió los ojos de golpe. Lo primero que vio fue la luz del sol atravesando las nubes de polvo. Lo segundo que vio fue un rostro fiero, marcado por las cicatrices y dominante, a escasos centímetros del suyo. ¡Ah! En un instante, Tatsumaki gritó de terror. Impulsada por un instinto primario, usó una ráfaga de telequinesis para lanzarse a decenas de metros de distancia. Ella miró fijamente a Zombieman, que observaba el espectáculo con diversión, y luego a Kim, que seguía agachado allí, con una expresión de genuina confusión. Su rostro adquirió un tono rojo intenso. Era una mezcla de vergüenza y furia explosiva. Maldito cara de cara. Eres un pervertido, un asco sexualmente frustrado. ¿Qué me estabas haciendo mientras dormió? Rey. Interrogación de cierre, 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 hombre zombie. L, capítulo 170. He aprendido mucho. Al mirar a Tatsumaki, cuyo rostro estaba enrojecido por una mezcla de vergüenza y furia explosiva, Kim sintió una oleada de impotencia. Bastó una sola mirada para saber que la mente de la niña se había desviado por completo. Si bien Tatsumaki sin duda tenía su encanto, y su menuda estatura podía despertar fácilmente un instinto protector en algunos, Kim no tenía ningún interés en los niños. Hizo un gesto de desdén con la mano. Su rostro no mostraba irritación ni enfado por haber sido malinterpretado. Mantuvo su imponente y majestuosa compostura, y su voz permaneció firme. Tatsumaki, no quise ofenderte. Simplemente estaba curando tus heridas. Eso es todo. Al escuchar la explicación de Kim, las emociones de Tatsumaki comenzaron a calmarse. Solo entonces se dio cuenta de que, a pesar de las horribles heridas que había sufrido, ahora se sentía llena de energía y no sentía ni una pizca de dolor. Este tal rey, incluso tiene el poder de curar a otros. Tatsumaki se dio cuenta de que, en efecto, había sacado conclusiones precipitadas. Bajó la cabeza avergonzada, pero su carácter tsundere le impedía admitir su error. Sin embargo, frente a la mirada tranquila e insondable de Kim, finalmente cruzó los brazos con torpeza y murmuró en un susurro apenas audible. Lo lamento. Al verla así, Kim sintió un impulso repentino de burlarse de la mocosa. Se llevó la mano a la oreja e inclinó la cabeza. ¿Qué dijiste, Tatsumaki? Hablas demasiado bajo. No te oigo. Tatsumaki sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más que Zombieman estuviera escuchando, respiró hondo y alzó un poco la voz. Ya dije que lo siento. Sigo sin poder oírte. Uf. Ya dije que lo siento. Al ver a Tatsumaki gritar su disculpa con el rostro rojo como un tomate, Kim asintió con satisfacción. Genial. Burlarse de los niños es bastante bueno para aliviar el estrés. Ahora era el momento de despertar a los demás. Durante los siguientes minutos, Kim fue avanzando por la fila, curando uno a uno a los héroes de clase S gravemente heridos a medida que recuperaban la consciencia. Cuando Super Ayo y Darkseid despertó, contempló en silencio sus músculos destrozados y maltrechos. El brillo negro y aceitoso de su piel pareció desvanecerse. Al ver a Kim a su lado, Darkseid dudó varias veces, pero finalmente no se atrevió a hablar. Tengo los músculos destrozados, he perdido el orgullo. ¿Qué derecho tengo a hablarle ahora al señor Kim? Antes de esto, Darkseid se jactaba con frecuencia de ser uno de los 3 grandes de la asociación a quienes nunca se debía provocar. Toda esa confianza se basaba exclusivamente en sus músculos perfectos. Ahora que su defensa había sido quebrantada, su incomparable autoestima parecía desvanecerse. De repente, Darkseid sintió que la luz que tenía delante quedaba bloqueada. Ah, incluso mi futuro se ha oscurecido ahora que he perdido mis músculos. Inconscientemente levantó la vista, pero no vio un futuro sombrío. Vio a un hombre alto, de cabello rubio, que lo miraba fijamente. Señor Kim. Usted, está sumido en la duda. Las palabras de Kim dejaron a Darkseid sin palabras. Esas 4 palabras precisas fueron como una cuchilla que atravesó la frágil y desmoronada psique del gigante. Bajó la cabeza profundamente, con expresión desolada. Como uno de los héroes que admiraban sinceramente a Kim, no quería ocultar su vergüenza.
Sí, señor King, lo admito. Estoy perdido. Mis orgullosos músculos fueron destrozados como papel. El enemigo era mucho más fuerte que yo, ¿puedo volver a confiar en mis músculos? Antes, su confianza era absoluta porque creía que sus músculos podían resistir cualquier cosa. Ahora que habían llegado a su límite, su mente había seguido el mismo camino. Ante la confesión de Darkseid, King simplemente negó con la cabeza. Colocó una mano sobre el músculo trapecio del héroe, que parecía una montaña, y habló con absoluta gravedad. Te equivocas en una cosa. Tus músculos están lejos de ser inútiles. Luego, King comenzó una sesión de iluminación guiada. King, piensen por un momento. ¿Quién fue el cerebro detrás de esta crisis? Darkseid. ¿El cerebro detrás de todo? Era esa persona Dios a la que detuviste. Rey. Correcto. Y dime, ¿acaso he expulsado a ese Dios? ¿Lo hemos echado de la tierra? ¿Somos los vencedores o no? Darkseid. Sí, logramos la victoria final. El Dios invasor fue expulsado. Pero, Rey, ahí lo tienen. La humanidad ganó. Derrotamos a un Dios. Y como ustedes son humanos, también lograron la victoria en esta batalla. Mientras tanto, Dios es el perdedor. Darkseid se quedó paralizado. Empezó a comprender la lógica del rey que se estaba tejiendo para él. Un destello de vida volvió a sus ojos. ¿Te refieres a...? King asintió. Al ver la expresión de Darkseid, supo que el monstruo de las estadísticas estaba cayendo en la trampa. Exactamente. Tú eres el ganador. Dios es el perdedor. Por lo tanto, supera yo y Darkseid Dios. En cuanto King pronunció esas palabras, los músculos de Darkseid parecieron recuperar al instante su brillo aceitoso. Su aura se intensificó y el dolor desolador de su rostro desapareció, reemplazado por una expresión de éxtasis puro y resplandeciente. Así que así es. Señor King, he aprendido mucho. Capítulo 171. ¿Qué estás haciendo? Cuando Super Alloy Darkseid, cuya fuerza vital era una de las más fuertes, recuperó la conciencia, los demás héroes de clase S también comenzaron a despertar lentamente. Van contempló el páramo que antes era la ciudad Z. Sus ojos envejecidos reflejaban preocupación mientras miraba hacia las afueras, apretando los puños involuntariamente. Charanko, su dojo estaba situado en las afueras de la ciudad Z, pero a juzgar por el paisaje actual, la montaña donde se alzaba el dojo probablemente quedó arrasada por las ondas expansivas de la batalla. Espero que ese chico haya logrado escapar. Si solo se tratara de la destrucción del dojo, Van sentiría simplemente tristeza y resignación. Pero si Charanko hubiera muerto como daño colateral, Van sabía que pasaría el resto de su vida sumido en la agonía y la culpa. No culparía a Charanko por ser débil, solo culparía a su propia insignificancia e incompetencia por no haberlo protegido del enemigo. Flash permanecía sentado en silencio en el suelo, con su larga cabellera dorada cayéndole sobre las mejillas, con una expresión de total derrota. Recordó la batalla antes de desmayarse. Aquel monstruo, reluciente como un diamante, lo había aplastado sin esfuerzo en el reino de la velocidad. Para Flash, que siempre se había enorgullecido enormemente de su velocidad, esto fue un insulto devastador. Pero eso ni siquiera era lo peor. Lo más humillante era que el monstruo resplandeciente ni siquiera había alcanzado su forma final. Según los demás héroes, la criatura había evolucionado de nuevo más tarde, alcanzando un nivel de poder que hacía que su estado anterior pareciera una broma. Mi velocidad fue aplastada tan fácilmente. Justo cuando Flash se hundía en un pozo de depresión, un chillido de terror parecido al de un cerdo llamó su atención. «Ga. ¿Por qué solo mido 1 metro? Ni siquiera soy tan alto como tus malditos muslos». Voz aguda de mosquito, ¿eh? ¿De dónde viene esa voz chillona? Flash levantó la vista confundido, solo para ver a un pequeño y musculoso enano con una camiseta sin mangas azul demasiado grande saltando de arriba a abajo furioso. Aunque el rostro de la persona se había vuelto muy juvenil y chibi, Flash reconoció la identidad de esta persona pequeña por la camiseta sin mangas azul anticuada y el característico cabello rubio. Es ese, Tank Top Master. Flash se percató entonces de que, si bien Tank Top Master estaba cubierto de sangre, en realidad no parecía tener muchas heridas. Utilizó algún tipo de técnica secreta prohibida. Proveniente de un entorno ninja, Flash sabía que el mundo albergaba muchas artes esotéricas. Quizás existía una técnica que restauraba la salud quemando la altura y la masa corporal. Al otro lado de las ruinas, King observaba a los héroes de clase S mientras despertaban.
Simultáneamente, su percepción espiritual se extendía constantemente en todas direcciones. Después de todo, a Dios solo lo habían ahuyentado, no lo habían matado de verdad. Necesitaba mantenerse en alerta máxima por si la entidad intentaba regresar repentinamente. Estos héroes de clase S estaban al límite y no podían soportar otra ronda de combate. La cautela era la única opción. Espera. ¿Qué es eso? Su percepción espiritual detectó algo que caía en picado desde una altitud de 10.000 metros a velocidad terminal. Kim levantó la cabeza de golpe, con la mirada solemne. ¡Qué rápido! Y la fluctuación de energía es enorme. Justo cuando Kim estaba a punto de reabrir la puerta de la muerte para interceptar la amenaza, percibió de repente un aura familiar dentro de ese pico de energía que se aproximaba rápidamente. ¡Oh! Es solo el demonio calvo. Kim volvió a sentarse, y la tensión de su rostro desapareció al instante. Saitama era, en muchos sentidos, la personificación de la seguridad absoluta. Espera, hay otra enorme fuente de energía justo al lado de él. Kim aguzó su percepción y levantó las cejas. ¿Esperma solar? ¿El calvo encapuchado no lo mató, sino que lo trajo de vuelta a la Tierra? Supongo que la convergencia de líneas temporales es realmente un espectáculo digno de contemplar. Incluso logró solucionar esto. Kim recordó que, en la historia original, Saitama había adoptado a Black Sperm como mascota, pero eso solo sucedió porque el monstruo había quedado reducido a un estado patético y debilitado. Pero el actual Solar Sperm no mostraba signos de debilitamiento. Aún poseía una fuerza sobrehumana, capaz de derrotar sin esfuerzo a toda la clase S de un solo golpe. ¿Y aún así lo convirtió en una mascota? Kim no sabía si reír o llorar. Solo pudo suspirar y concluir, como era de esperar de Saitama. Árbol. 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 Un rayo de luz envuelto en llamas descendió del cielo. En el instante en que tocó tierra, una pared de polvo y escombros se elevó en el aire. Un estruendo ensordecedor, acompañado de una onda expansiva invisible, recorrió las ruinas. Los héroes de clase S se olvidaron inmediatamente del descanso. Todos se volvieron hacia el lugar del impacto con expresiones de tensión, movilizando sus fuerzas restantes para una última resistencia. Cuando el polvo se disipó, se reveló una figura alta envuelta en rugientes llamas doradas. Era, en efecto, el esperma solar. Al instante, los rostros de todos los héroes palidecieron. Entraron en estado de máxima alerta. Metal Bat, haciendo caso omiso de su cuerpo maltrecho, agarró su bate y cargó hacia adelante con el rostro ensangrentado y frenético. Tank Top Master, a pesar de ser un enano de 1 metro de altura, apretó los dientes y cruzó los brazos sobre el pecho. Echó a correr, dejando escapar un rugido agudo. Accionamiento de camiseta de tirantes. En el instante en que Tatsumaki vio a Solar Sperm, una furia asesina estalló en sus ojos. Su psicocinesis se desató como un océano embravecido, transformándose en un cielo repleto de púas psíquicas. ¿Te atreves a volver? Muere, animal asqueroso. Zombieman miró primero a Kim. Al notar que el hombre más fuerte de la Tierra no mostraba ningún signo de sorpresa o alarma, Zombieman frunció el ceño brevemente antes de comprender. Así que incluso el regreso de Solar Sperm estaba dentro de los cálculos del señor Kim. En ese caso, no había necesidad de intervenir. El plan del señor Kim no requería su intromisión. El hombre vigilante miró a Esperma Solar, luego al sereno rey. Bajó la cabeza con indiferencia y volvió a rascarse la oreja con la pata trasera. El dios cerdo también observó la reacción del rey. Al darse cuenta de que no había peligro, continuó metiéndose bocadillos en la boca para recuperar energías. Al final, solo 3 héroes de clase S lanzaron un ataque inmediato. Metal Bat, Tank Top Master y Tatsumaki. El denominador común entre estos 3 en este momento era que todos carecían de pensamiento racional. La capacidad cerebral de Tank Top Master parecía haberse reducido junto con su cuerpo. Ni siquiera se había molestado en comprobar la reacción de Kim. Metal Bat simplemente actuaba impulsado por la adrenalina pura y el espíritu de lucha, recordando la humillación de haber sido derrotado de un solo golpe anteriormente. En cuanto a Tatsumaki, la impulsaba una furia pura e incontrolable por las burlas previas de Solar Sperm y el trato brutal que le había dado a Blast. Atacó sin pensarlo 2 veces. Solar Sperm, que acababa de ser traído de vuelta a la Tierra por su nuevo amo, Saitama, apenas tuvo tiempo de pestañear antes de que 3 ataques letales se abalanzaran sobre él. Estaba completamente desconcertado. ¿Qué demonios están haciendo? Capítulo 172. Ahora sí que es una mascota.
Al regresar a la Tierra y ver a 3 enanos insignificantes intentando saltar sobre él, Solar Sperm casi se echó a reír a carcajadas. Bastó una sola mirada para reconocerlos. Estos héroes de clase S eran los mismos debiluchos a los que había apartado con indiferencia horas antes. A ojos de Solar Sperm, tanto Tatsumaki como Metal Bat estaban en la misma liga. Unos debiluchos a los que podía matar a bofetadas a su antojo. Ni siquiera he hecho un movimiento todavía, ¿y estas hormigas se atreven a atacarme? Solar Sperm se movió instintivamente para contraatacar, pero su mano levantada se quedó congelada en el aire. No, no puedo defenderme, o me mandarán a la otra vida. Antes de que su mano se moviera siquiera un milímetro, sintió 2 miradas depredadoras clavadas en él. Una de las miradas provenía de su recién reconocido maestro, y actual gran papá, el demonio calvo Saitama. La otra voz provenía de un hombre alto y rubio que permanecía en silencio a lo lejos. Incluso con una expresión impasible, aquel rostro majestuoso y marcado por las cicatrices hacía que el alma del monstruo se estremeciera de pavor. Si actuara ahora, estos 2 monstruos lo eliminarían al instante. Al pensar en esto, Solar Sperm no se atrevió a moverse. Simplemente se quedó allí, preparándose para recibir el ataque combinado de Tatsumaki, Metal Bat y Tank Top Master. Pero justo en ese momento, el polvo se disipó con una bofetada casual y ligera. Una cabeza calva y brillante reflejó la luz del sol con un resplandor cegador. ¿Qué es todo este polvo? ¿Hay un equipo de demolición trabajando aquí, o la contaminación del aire es tan grave como dicen en la televisión? Solo entonces los héroes vieron con claridad. Justo al lado de Solar Sperm había un hombre al que todos reconocieron. One Punch Man, Saitama. Saitama levantó la vista justo a tiempo para ver a Metal Bat y Tank Top Master abalanzándose sobre él, junto con un cielo lleno de púas psíquicas. Espera, ¿por qué está él aquí? Tank Top Master y Metal Bat palidecieron. Habían puesto todo su empeño en su misión, y ya era demasiado tarde para abortarla. ¿Qué pasa? Sé que te alegras de verme, pero esto es demasiado. ¿Intentas abrazarme o derribarme? Saitama refunfuñó. Con una mano, atrapó sin esfuerzo la cabeza del bate de alta velocidad de Metal Bat. Con un pie, se preparó para resistir la embestida del maestro de la camiseta de tanque, deteniendo al pequeño héroe en seco. Entonces, simplemente exhaló un suspiro brusco. Un violento huracán se desató al instante, y su presión de viento sin igual pulverizó las púas psíquicas de Tatsumaki hasta convertirlas en la nada. En un instante, la ofensiva combinada de 3 héroes de clase S fue neutralizada. Al ver a Saitama intervenir para protegerlo, Solar Sperm dejó escapar un enorme suspiro de alivio en su corazón. No es que temiera el daño. Incluso si sus ataques hubieran impactado, no le habrían causado ni un solo punto de daño. La diferencia en sus escalas de poder era demasiado grande. A pesar de haber sido derrotado por Saitama en el cosmos, seguía siendo una entidad genuina de nivel divino. Tatsumaki ni siquiera figuraba en la cima del nivel dragón superior, y mucho menos alcanzaba su nivel. El problema radicaba en su reputación. Si Solar Sperm permitía que sus ataques lo alcanzaran, sería una humillación enorme y una señal de que Saitama no lo valoraba. Si lo soportaba ahora, solo provocaría más acoso después. Al fin y al cabo, había derrotado a casi todos los héroes de clase S, y sin duda le guardaban rencor. Pero si se defendía, Saitama y Kin intervendrían y lo convertirían en un montón de lodo cósmico. Por lo tanto, que Saitama detuviera la pelea fue el resultado perfecto. Demostró que Saitama valoraba a su mascota e impidió que Solar Sperm eligiera accidentalmente el bando equivocado. Al ver a Saitama protegiendo a un antiguo enemigo, los héroes de clase S sintieron una oleada de sospecha. Durante toda la guerra, no habían visto ni una sola vez la supuesta fuerza inagotable de One Punch Man. Prácticamente se había desvanecido en el aire. No me digas, One Punch Man se ha pasado al bando de los monstruos. El irascible murciélago metálico estaba listo para exigir explicaciones a gritos, pero antes de que pudiera abrir la boca, la voz grave de Kin resonó entre las ruinas. Baja la guardia. Saitama lo ha domesticado. Solar Sperm ya no es un enemigo, es la nueva mascota de One Punch Man. Los ojos de Tatsumaki se abrieron como platos. Miró la brillante cabeza de Saitama con total incredulidad. ¿Este tipo ha domado a ese monstruo envuelto en llamas doradas? Está loco. Como testigo de la masacre, Tatsumaki sabía perfectamente lo poderoso que era Solar Sperm. Incluso siendo la reina de la psicoquinesis, había sido impotente ante él, siendo derrotada de un solo golpe con facilidad.
Lo más importante es que, en su corazón, el legendario y misterioso Blast también había sido derrotado por este monstruo. Solar Sperm era una entidad de poder extremo, capaz de destruir el mundo. ¿Y me estás diciendo que este tipo calvo con aspecto de huevo cocido lo convirtió en mascota? Pero al cruzarle la idea por la cabeza, su escepticismo se topó con un muro. Tatsumaki recordaba su propio combate con Saitama. El recuerdo seguía vivo y doloroso. Por mucho que lo intentara, no lograba hacerle ni un rasguño. La había derrotado con la misma facilidad que si estuviera jugando un videojuego. Si se trata de este tipo, y de Kim, entonces tal vez derrotar a ese monstruo sea realmente posible. Capítulo 173. Son verdaderos héroes al final, los héroes de la clase S no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. Saitama, el hombre de un solo golpe, no había usado más que unas cuantas bofetadas casuales para derrotar a Solar Sperm, la criatura que había desmantelado sin esfuerzo a toda la clase S, hasta someterlo por completo y convertirlo finalmente en una mascota. Sintiendo las miradas hostiles de los gusanos que lo rodeaban, Solar Sperm bajó la cabeza con incomodidad. Literalmente podría acabar con todos ellos con un solo pedo, ser mirado con tanta intención asesina por estos debiluchos, es tan incómodo. Solar Sperm sabía perfectamente por qué los héroes lo odiaban. Al fin y al cabo, él era quien casi los había matado a golpes hacía solo unos minutos. Tras otros 10 minutos, finalmente llegó la flota de evacuación médica de la Asociación de Héroes. Desde un helicóptero guía, Sitch, con su famosa nariz prominente, descendió mediante una cuerda rápida. En cuanto sus pies tocaron el suelo, comenzó a correr a toda velocidad entre las ruinas con una urgencia frenética. Tenía los ojos desorbitados por el pánico. Según el informe frenético de Zombieman, la clase S había sido prácticamente aniquilada. Todos estaban gravemente heridos y varios estaban al borde de la muerte. Por favor, chicos, tienen que estar bien, los héroes de clase S eran la última baza de la humanidad, el último bastión de esperanza contra la extinción total. Si toda la clase S caía durante esta crisis, la humanidad le seguiría poco después. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza permanecía en el corazón de Sitch. Zombieman informó que un hombre brillaba por su ausencia en la lista de víctimas. Kim, el hombre más fuerte de la Tierra. Según los informes, estaba conteniendo al cerebro detrás del desastre. La entidad conocida como Dios. Mientras el legendario señor Kim siga en pie, la humanidad no perecerá. Incluso si todos los demás héroes de clase S caen, aún hay una posibilidad mientras él permanezca. Esa era la convicción de Sitch, y también la del mundo entero. Finalmente, su radar de señales vitales detectó un grupo de señales. Sitch lanzó un grito de alivio, trepó por una montaña irregular de hormigón y gritó: «Héroes de la asociación. ¿Están todos bien, eh?» Sitch se quedó paralizado. El equipo médico que estaba detrás de él también se quedó paralizado. Observaron fijamente a los héroes de clase S. Todos y cada uno de ellos lucían perfectamente sanos. Tez radiante, respiración tranquila y ni una sola herida abierta a la vista. No parecían personas que hubieran estado al borde de la muerte. Tras unos minutos de explicaciones confusas, la sorpresa de Sitch no hizo más que aumentar. Sintió que toda su visión del mundo se desmoronaba y se reconstruía en algo sin sentido. Espera, entonces todos los héroes de clase S fueron aniquilados de un solo golpe por un monstruo envuelto en llamas doradas. Y entonces, Kim derrotó a un dios, regresó al campo de batalla y los curó instantáneamente a todos y cada uno de ustedes. Y lo más importante, el monstruo que te noqueó de un solo golpe fue convertido en mascota por One Punch Man. La secuencia de acontecimientos impactó el cerebro de Sitch como un maremoto, provocando un fallo total de su sistema mental. Se frotó la nariz grande y roja, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por encontrar las palabras. Finalmente, solo dejó escapar un largo y cansado suspiro. De acuerdo. Supongo que así de fuerte es Kim. Y su amigo, Saitama, es aparentemente igual de absurdo. Supongo que esto es una victoria para la humanidad. Al darse cuenta de que la crisis había terminado de verdad, Sitch respiró hondo. Observó con profundo respeto las ropas desgarradas y manchadas de sangre de los héroes de clase S. Enderezó su postura, con expresión solemne y sincera, e hizo una profunda reverencia. En nombre de la Asociación de Héroes y de la Humanidad, yo, Sitch, les ofrezco nuestro más sincero agradecimiento y respeto por su desesperada lucha por nuestro futuro. La comisura de los labios de Tatsumaki se curvó, aunque mantuvo su personalidad tsundere haciendo un gesto de desdén con la mano. HMPH.
Un desastre de esta magnitud, supongo que yo solo habría tenido algunas dificultades. Menos mal que Kim estaba aquí para ayudar. La próxima vez que haya un problema grave, seré el primero en llegar. Super Alloy Darkseid había recuperado la confianza en sí mismo. Adoptó una serie de poses, flexionó sus músculos restaurados y se agachó ligeramente para lucir su definición. Al contemplar su físico negro, brillante y esculpido en mármol, esbozó una sonrisa cegadoramente segura. Sea cual sea la crisis, la afrontaré de frente junto a mis músculos. La humanidad siempre tendrá la luz de la esperanza mientras mis dorsales puedan sostenerla. Flash sacudió la sangre de su afilada hoja, mientras su largo cabello dorado ondeaba al viento y mantenía su expresión fría e impasible. Sean monstruos o alienígenas, les cortaré la cabeza con mi espada. Ese es mi camino. Jamás cambiará. A lo largo de toda la guerra, el historial de Flash fue, sin duda, el más impresionante del grupo. Si no hubiera logrado contener al Diamond Sperm original durante tanto tiempo, la asociación podría haber caído incluso antes de que llegara King. Atomic Samurai estaba cerca, masticando torpemente un palillo. Para ser honesto, al recordar la batalla, aparte de haber hecho pedazos al Fire Ugly, no había hecho mucho. Cuando llegó Solar Sperm, fue derrotado de un solo golpe antes de que pudiera siquiera pestañear. Pero al ver que todos los demás decían frases guays, apretó los dientes y, sin querer, rompió su palillo por la mitad. Pase lo que pase, estoy del lado de la humanidad. Si algún monstruo quiere dañar nuestro mundo, primero tendrá que pedirme permiso para usar mi espada. Los demás héroes de clase S hicieron lo mismo, declarando cada uno su lealtad a la humanidad y a la asociación, con la voz llena de la determinación de protectores. King observaba la escena en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. A su lado, el demonio calvo Saitama observaba los juramentos de los héroes con su habitual expresión impasible y una mirada ligeramente vidriosa. Solar Sperm estaba agachado en el suelo, con el aspecto exacto de un chihuahua sumiso, lanzando ocasionalmente miradas aterrorizadas a los dos monstruos que permanecían en silencio cerca. ¿En qué estarán pensando estos dos dioses? ¿Por qué están tan callados? No me digas que están decidiendo con qué salsa cocinarme. Al pensar esto, Solar Sperm se estremeció y se alejó sigilosamente unos metros, aterrorizado de que sus amos pudieran decidir, por capricho, convertirlo en un aperitivo de medianoche. Saitama giró la cabeza hacia el hombre alto y rubio. Rey, lo que dicen en sus juramentos es bastante singular para cada uno de ellos. Coincide con mi idea de cómo debería ser un héroe. Al oír esto, King asintió. Le dio una palmada en el hombro a Saitama, y su voz, normalmente tranquila e imponente, ahora denotaba un toque de calidez genuina. Por supuesto que encaja. Porque, al fin y al cabo, son auténticos héroes. Capítulo 74. La Asociación de Héroes finalmente resolvió el desastre que había llevado a la humanidad al borde de la extinción. Para ser más precisos, se resolvió gracias a la intervención del hombre más fuerte de la Tierra, King, y del recientemente meteórico One Punch Man, Saitama. La Asociación de Héroes no iba a dejar escapar una oportunidad tan trascendental. Inmediatamente movilizaron a su departamento de relaciones públicas para difundir los detalles del evento a todos los rincones del planeta. En un instante, el prestigio de la asociación alcanzó cotas sin precedentes, eclipsando de hecho la influencia del gobierno mundial. La obsesión social por la profesión de héroe se disparó a un nuevo nivel. El público empezó a venerar a los héroes de élite mucho más que a cualquier celebridad de Hollywood o ídolo pop. Gracias a la meticulosa gestión de la imagen por parte de la asociación, King y el singularmente poderoso Saitama se convirtieron en los máximos iconos nacionales. Impulsados por la demanda pública y la enorme importancia de sus contribuciones, los ejecutivos de la Asociación de Héroes decidieron reorganizar la clasificación de la clase S. King, anteriormente clasificado en el puesto 5 de la clase S, fue ascendido oficialmente al puesto 1 de la clase S, superando finalmente a Blast, quien había ocupado el primer puesto desde la creación de la asociación. Normalmente, los altos cargos no se habrían atrevido a hacer un cambio tan drástico. Como mucho, habrían ascendido a King al puesto número 2, sustituyendo a Tatsumaki. El motivo de este salto a la cima absoluta se debió al respaldo personal de una persona muy específica. El mismísimo y misterioso Blast regresó del espacio profundo con graves heridas y avaló personalmente a King. Elogió la horrible fuerza divina de King ante los ojos del mundo y anunció públicamente su decisión de dimitir y ceder su puesto a un sucesor más digno. Esta revelación causó gran conmoción en Internet.
La fama de King se convirtió en una fuerza imparable. Dejó completamente atrás a Sue Mask, quien antes ocupaba el segundo lugar en popularidad. Su índice de aprobación se situó en una liga aparte. El número 1 indiscutible. El mundo lo sabía. Este hombre legendario había salvado el planeta. Él era quien se interponía entre la humanidad y la aniquilación total. King era grande. King era un salvador. Mientras tanto, Saitama, el hombre de un solo golpe, fue ascendido al rango 3 de la clase S, ocupando el puesto que antes ostentaba Silver Fang. En cuanto a por qué no se le asignó el puesto número 2, los ejecutivos tuvieron que sopesar cuidadosamente la situación. Si bien los logros de Saitama eran brillantes, Tatsumaki, número 2, había sido durante años el empleado más diligente y ejemplar de la asociación y había desempeñado un papel fundamental en la reciente crisis. En términos de antigüedad y años de servicio acumulados, los ejecutivos consideraron que Saitama debía permanecer cómodamente en el puesto número 3 por el momento. A medida que crecía la influencia de Saitama, los ciudadanos observadores notaron una extraña tendencia. El número de personas calvas en las calles se disparaba. Estos nuevos calvos eran en su mayoría jóvenes. Si bien la calvicie solía ser señal de la alopecia masculina de mediana edad, ahora se estaba convirtiendo en la moda entre adolescentes y jóvenes adultos. Todos imitaban el estilo de Saitama, creyendo que ser calvo era genial, y tal vez, si se afeitaban la cabeza, podrían obtener un poder como el de One Punch Man. Con el paso del tiempo, Saitama, que inicialmente estaba entusiasmado con su enorme aumento de sueldo, comenzó a ponerse melancólico. Pasó de frecuentar las calles a convertirse en un ermitaño. Cada vez que tenía que salir, debía usar diversos disfraces y pelucas de alta calidad, asegurándose de que no se las llevara el viento. Pero incluso con disfraces tan elaborados, seguía siendo reconocido con frecuencia. Al fin y al cabo, sus rasgos más característicos no eran solo su cabeza brillante, sino también su mirada perpetuamente inexpresiva y su rostro de boceto minimalista. Finalmente, Saitama dejó de caminar. Cada vez que necesitaba comprar víveres, simplemente se lanzaba desde la puerta de su casa con un salto enorme, volando por los aires para evitar a las multitudes de fanáticos. Suite del ático del rey. King yacía en su enorme y mullida cama, mirando fijamente sin pestañear el panel de datos azul translúcido que flotaba frente a él. Ding. Felicitaciones al anfitrión por derrotar con éxito a Dios, infligirle graves heridas y hacerlo regresar al reino de alta dimensión. Opción 1. Derrota al dios que tienes delante hasta que se arrodille. Deja que este autoproclamado ser superior de una dimensión superior sea testigo del verdadero significado de siempre hay un cielo más allá del cielo. Muéstrale cómo luce un monstruo de estadísticas superpoderosas, adaptable y sin límites. Estado. Completado. Ding. Se están repartiendo las recompensas. ¡Felicidades! Has obtenido el objeto del sistema. Pergamino de duelo del verdadero guerrero. Enhorabuena. Has obtenido el objeto del sistema. Portal de distorsión dimensional. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Has recibido una mejora de habilidad aleatoria. Naturaleza adaptativa ha evolucionado a evolución infinita. ¿Qué? King se incorporó, con los ojos muy abiertos. Incluso esa habilidad rota había sido mejorada. Se quedó mirando las notificaciones, con la mente confusa. Ahora sí que soy un truco andante, ¿verdad? Capítulo 175. Esto es más que genial. King no tenía prisa por comprobar su nueva habilidad. En cambio, prefirió priorizar las descripciones detalladas de sus dos nuevos objetos. En una situación que no era urgente, prefería hacer las cosas de forma sistemática. Pergamino del duelo del verdadero guerrero. Al activarse, este pergamino crea una dimensión aislada y forzada que no puede ser perturbada ni destruida. Atrae a un objetivo seleccionado a este espacio para un duelo del verdadero guerrero. La dimensión solo se disuelve cuando uno de los participantes muere o el iniciador acepta la rendición del objetivo. Efecto especial del objeto. El objetivo seleccionado debe ser un solo individuo. Sin embargo, el bando del iniciador puede incluir 2 o más participantes sin límite máximo. Además, escapar es imposible hasta que concluya el duelo. Esto incluye formas como la proyección del alma, partículas subatómicas, percepción divina o desplazamiento a dimensiones superiores. Cargos actuales. 10. King leyó la descripción y contuvo el aliento. ¿Acaso esto no es simplemente hacer trampa? Tuvo que admitir que el nombre era increíblemente engañoso. Se anunciaba como un duelo de guerreros auténticos, pero la letra pequeña revelaba la verdad.
No era un duelo individual, sino un enfrentamiento de tú solo contra todos nosotros. Y dado que el objetivo no podía escapar, ni siquiera mediante cambios dimensionales, hasta que el iniciador aceptara la rendición o muriera, espera, si uso esto en Dios, escapar sería imposible, y podría traer a varios aliados para una lucha justa forzada. Eso significa que puedo traer conmigo al demonio calvo Saitama, arrastrar a Dios a esta arena y tener una paliza justa de 2 contra 1. Con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción, Kim hizo clic en el segundo elemento del sistema. Puerta de distorsión dimensional. Una puerta que permite viajar sin interrupciones entre mundos y dimensiones. Puede fijarse a coordenadas en diferentes planos. Si existe una coordenada resonante, puede realizar teletransportación con seguimiento. Efecto especial del objeto. El portal de distorsión dimensional es indestructible y no se puede desactivar. Una vez colocado, establece un canal unidireccional. Solo el maestro del portal y sus aliados designados pueden atravesarlo. Kim miraba fijamente el panel de datos azul translúcido, deteniéndose en los detalles del portal de teletransporte. Unos segundos después, se echó a reír. Su sonrisa ya no era simplemente divertida. Irradiaba una intención asesina aguda y creciente. Dios. Voy a por tu cabeza. La puerta de distorsión dimensional combinada con el pergamino de duelo del verdadero guerrero significaba que no solo podía localizar la posición de Dios en las dimensiones superiores, sino también obligarlo a un combate en jaula del que no podía escapar. Parece que el sistema realmente quiere que mate a Dios, cada objeto que me da está vinculado a matar a esa deidad de una forma u otra, aunque se preguntaba por qué el sistema estaba tan obsesionado con aniquilar a Dios, Kim no se detuvo a pensar en ello. La lógica era simple. La base de todo su poder provenía del sistema. No tenía sentido dudar de su benefactor. Además, por la actitud general del sistema, Kim tenía una vaga idea de su verdadera identidad. Aunque esa idea no fuera del todo precisa, le bastaba para comprender mejor la situación. Ahora bien, veamos cómo ha evolucionado mi habilidad más deficiente. Kim abrió la sección de estado de su personaje. Antes de revisar las habilidades, se tomó un momento para admirar las estadísticas, que ahora eran tan altas que resultaban cegadoras. Nombre: Rey. Género: masculino. Habilidades: motor Rey, regeneración extrema, control de precisión, dominio de la energía, indestructibilidad del alma, evolución infinita. Fuerza: 200.000. Velocidad: 200.000. Resistencia: 200.000. Defensa: 200.000. Espíritu: 200.000. Nota: el umbral para el nivel dragón es de 1000 en todas las estadísticas. Nota del sistema: ahora eres verdaderamente invencible en el mundo de One Punch Man. Incluso Saitama debe tomarse las cosas en serio al luchar contra ti. Solo te queda un enemigo temible en este mundo. ¡Qué espectáculo tan hermoso! Estos números me dan ganas de reírme como un auténtico villano. De hecho, las estadísticas de Kim se mantenían en 200.000 en todos los aspectos. En comparación con cuando transmigró por primera vez, sus estadísticas se habían multiplicado casi por 20. Esto fue el resultado de su constante adaptación. En efecto, una evolución perfecta de su cuerpo físico. Durante su guerra contra Dios, para someter a la deidad, el cuerpo de Kim evolucionó constantemente para mantenerse en un estado que le permitiera aplastar a su oponente. Bajo la presión de esa lucha, su poder aumentó sin cesar. Para desarrollar un cuerpo capaz de afrontar a la perfección ese nivel de combate, sus estadísticas tenían que ser impecables en todos los aspectos. Bajo el poder divino de la antigua naturaleza adaptativa, Kim finalmente había evolucionado hasta convertirse en este monstruo de estadísticas de 200.000 puntos. Su estadística de espíritu, que siempre había estado rezagada, finalmente se había puesto al día con la del resto. Los puntos de atributo no eran una simple suma. Su efectividad era multiplicativa. Por ejemplo, un monstruo de nivel dragón básico tenía un promedio de 1000 puntos. Cuando Kim llegó por primera vez con la octava puerta, tenía aproximadamente 10.000. ¿Podrían 10 fracasos de nivel dragón vencer a esa versión de Kim? Absolutamente no. ¿Y si el actual rey luchara contra esa versión de sí mismo? El actual rey ni siquiera necesitaría moverse. El antiguo rey simplemente se haría añicos al contacto con su aura pasiva actual. Tras admirar sus impresionantes números, Kim dirigió a regañadientes su mirada a la barra de habilidades para comprobar la recién evolucionada evolución infinita. Evolución infinita. Posees un potencial inimaginable.
Siempre que te enfrentes a la opresión, seas golpeado por una fuerza externa o experimentes agonía interna y dolor psicológico, evolucionarás continuamente. Crecerás hasta destruir todo a tu paso, ascendiendo vertiginosamente por las etapas de la evolución hasta alcanzar la cima del multiverso. ¡Santo cielo! Tras leer la descripción, incluso el normalmente impasible rey perdió la compostura. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Se frotó los ojos para asegurarse de no haberlo leído mal. Sentía que le zumbaba la cabeza. Esta habilidad se volvió tan fuerte. Anteriormente, Kim consideraba que naturaleza adaptativa era la habilidad más repugnante y rota de su arsenal. Pero esta versión evolucionada, Infinite Evolution, estaba en otra liga. Era el truco definitivo entre los trucos. Solo mira esa descripción, es increíble. Capítulo 176. ¿Otra revancha? Todo estaba listo. Los 2 objetos especializados para derrotar a Dios estaban en su inventario, y había adquirido una habilidad que desafiaba las leyes mismas de la realidad. Pero aún así, Kim no tenía intención de partir inmediatamente en busca de la deidad. Durante su anterior enfrentamiento, Kim había dejado una marca en Dios. Incluso ahora, podía sentir una conexión tenue y etérea con la ubicación de la entidad. Con el recién adquirido portal de distorsión dimensional, podía usar esa conexión para localizar las coordenadas de Dios sin importar la distancia ni la dimensión. No había prisa por darle caza. Desde que fue reprimido sin piedad tras su arrogante entrada al altar la última vez, Kim se había vuelto mucho más cauteloso. Hasta que no estuviera completamente seguro de que podía aplastar a su oponente sin esfuerzo, Kim no haría su movimiento. Ahora bien, es hora de mejorar aún más esas estadísticas. Aunque sus atributos básicos habían alcanzado la asombrosa cifra de 200.000 en todos los aspectos, Kim sentía que no era suficiente. Dios era un ser de dimensiones superiores, un invasor de mundos, y las dimensiones superiores eran su territorio. Kim decidió que, hasta que sus cifras no alcanzaran un nivel en el que nadie pudiera siquiera aspirar a desafiarlo, no daría el paso a la operación final. ¿Qué? En su apartamento, algo desordenado, la mano de Saitama se movía con precisión experta, removiendo una loncha de carne wagyu de primera calidad en el caldo hirviendo. La carne había cambiado de color, pasando de un rosa crudo a un marrón claro y tierno, desprendiendo un aroma delicioso y pequeñas columnas de vapor. Saitama contempló su premio con satisfacción. Lo había calculado a la perfección. 7 segundos en la sopa hirviendo para asegurar que estuviera en su punto óptimo de ternura y jugosidad. Era la perfección absoluta. Saitama aspiró el sabor de la carne y dejó escapar un gemido de puro placer. Tras saborearla un instante, volvió a mirar a Kim. ¿Hablas en serio, Rey? Si te gano, ¿me pagarás la compra del supermercado durante todo un año? ¿Y puedo comprar cualquier juego del mercado y tú te harás cargo de todo? Hace apenas unos minutos, Saitama estaba preparando un festín de olla caliente en solitario para celebrar su enorme aumento de sueldo. Pero en el instante en que la carne tocó el agua, Kim apareció de la nada como un fantasma. Su caprichosa comida en solitario se convirtió instantáneamente en una cena compartida. Saitama sintió inicialmente una pequeña pena por tener que compartir su carne, pero al escuchar la propuesta de Kim, su depresión desapareció al instante. Ante el interrogatorio entusiasta de Saitama, Kim asintió con una sonrisa. Su rostro majestuoso y dominante se suavizó con un atisbo de diversión. Por supuesto. Si logras vencerme, todo lo que acabas de decir se convertirá en realidad. Mientras el dinero pueda solucionarlo, yo me encargaré. Pero hay una condición, Saitama. Primero, tienes que vencerme. No digas nada más. Saitama devoró el resto de la carne como un torbellino y se puso de pie, con la voz resonando de motivación. Poder experimentar la alegría de la batalla con su mejor amigo y recibir una enorme cantidad de regalos. Eso fue una doble victoria. Gané 2 veces. Al ver que Saitama aceptaba tan rápidamente, Kim parecía completamente imperturbable. Nunca había dudado del resultado de esta negociación. Una persona como el demonio calvo, que anhelaba la emoción del combate y llevaba una vida relativamente austera, jamás podría rechazar un trato que le ofreciera satisfacción tanto espiritual como material. Saitama se despojó de su ropa de estar por casa y se enfundó rápidamente en su icónico traje de héroe amarillo mostaza. Su capa blanca ondeó al viento, y su brillante cabeza calva reflejó la luz como una joya pulida. Entonces. ¿Nos dirigimos a las afueras ahora mismo? Te lo digo, Rey, definitivamente voy a ganar esta apuesta.
King negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No, no, no. No vamos a luchar en la Tierra. Nuestros niveles de poder son demasiado altos ahora. La Tierra no sobreviviría siendo nuestro campo de juego. Hoy he invitado a un invitado especial. Él puede llevarnos a un campo de batalla adecuado y actuar como nuestro árbitro. Al segundo siguiente, una luz plateada brilló junto a King. Apareció un hombre de mediana edad con un traje de combate blanco, algo de barba incipiente y una sonrisa cansada pero amigable. Hola. He oído hablar mucho de ti. El legendario y misterioso One Punch Man. Es un honor conocerte en persona. ¿Quién eres? Saitama parecía confundido. ¿Es este tío Chunibyo de mediana edad el árbitro? Blast se quedó paralizado por un segundo. No se esperaba que One Punch Man no tuviera ni idea de quién era él. Eso no está bien. Según recuerda Blast, acababa de dar un discurso televisado al mundo entero, mencionando específicamente a King y a One Punch Man. Y aún así, el mismísimo One Punch Man no lo reconoció. Pero Blast era un veterano que lo había visto todo. Se recuperó rápidamente y extendió la mano con una sonrisa confiada. Permítanme presentarme, señor Saitama. Mi nombre es Blast. Yo era el anterior número 1 de la clase S, aunque su amigo el señor King ahora ocupa ese puesto. Ah, ok. Los tres charlaron un rato de forma informal. Finalmente, Blast se encogió de hombros, con una expresión seria y concentrada. Caballeros, voy a teletransportarlos a un lugar situado aproximadamente a un año luz de la Tierra. Se trata de un enorme cinturón de asteroides repleto de restos planetarios. El resto depende de ti. Yo haré de árbitro desde una luna cercana. Vamos. Blast dejó escapar un grito agudo. Una deslumbrante luz plateada brotó de su cuerpo mientras las fluctuaciones espaciales se expandían rápidamente, envolviéndolos a los tres en un manto cegador.